El diablo, Satanás, Lucifer, son algunos de los nombres con los que se denomina a una figura que a menudo representa uno de los mayores miedos de las personas. Supuestamente es la máxima encarnación del mal y es quien lidera los actos malignos que se llevan a cabo en la tierra. Son muchos los mitos y las leyendas que tienen como protagonista al diablo. El misterio que rodea su imagen es tal vez lo más atemorizante. En algunas ocasiones se lo suele mostrar tentando a los seres humanos, arrastrándolos a hacer el mal. En otras directamente atacándolos. Y todos estos mitos vienen de diferentes partes del planeta y de distintas épocas. En Colombia existe la creencia de que a determinada hora del día, exactamente a las 3 de la tarde, podemos llegar a ver al diablo en los maizales. Fabio Torres, un joven colombiano, decidió desafiar a esta popular leyenda urbana sin medir las consecuencias que esto podía llegar a traerle. El diablo está en el maizal. Quizá una de las historias más populares de Colombia y que ha generado mayor atención, no solo dentro de las voces populares, sino en los medios, en radio, prensa. Fue una historia que se contó en voces anónimas. Una historia que tiene que ver con el diablo, que además aparece en los lugares donde se reúne la mayoría de los jóvenes, en una discoteca. Esta historia es la historia de un hombre vestido de negro que entra a los bares y llama la atención de las mujeres más hermosas. Y él selecciona a la que más le gusta, a la más bonita. Y entonces él se acerca, baila con ella y le dice que estará con ella toda la noche, pero si ella no le mira los pies. Bueno, esto hace obviamente que la mujer empiece a sentir mucha curiosidad por verle los pies. Y cuando la mujer decide verle los pies, se da cuenta que no son pies, sino son pezuñas. Y entonces en ese momento ella cae inconsciente y el diablo desaparece. Y en el video de seguridad del bar se ve a esta mujer bailando como si estuviese con alguien, pero sola. Esta historia del diablo de la discoteca dio tanto que hablar en Colombia. Entonces cuando
cuando hay un medio que lo registra, tú dices, "Mira, aquí ya hay algo ya de trasfondo". Y empieza a generar tal efecto, no solo en la discoteca, sino en todo Colombia, que es una noticia que se convierte en una noticia nacional, ¿no? Apenas salió la noticia, todos los padres o las familias que lograban coaccionar la salida de sus hijas, obviamente, pero pues también algunos muchachos lo hicieron. Entonces eso bajó muchísimo. Hay historias en Medellín, hay historias en Bogotá, hay historias en el Llano, en Villavicencio. Yo la escuché de unas personas que vivían en Villavicencio directamente, que fue como que casó también, y sí se bajaron. La entrada a las discotecas, ese tipo de cosas bajó muchísimo, y ya, pues es como todo. Pasó un tiempo, la gente olvidó y la cosa se tranquilizó un poco. Tranquilizó y volvió a la normalidad. Y esto simplemente, hablando con Fabio, nos daba a entender que es una representación de que el diablo y todas las historias alrededor de él son muy fuertes y marcan un referente muy importante en el imaginario de los colombianos, ¿no? Gracias a esta historia, un amigo mío también de Chía, en Colombia, me contó una historia que tenía que ver con el diablo, pero a diferencia de la historia de la discoteca, era un diablo que aparecía en medio de los maizales, y específicamente en el maizal de la finca de su abuelo, en un pueblo muy cercano al de él, en Cota. Inicialmente es como ubicarnos un poco donde vivimos, es la sabana de Bogotá, es un plano pero rodeado por montañas, hay mucha naturaleza y es básicamente en Chía, cercano a Bogotá, pero es un municipio, entonces tiene mucho campo, tiene mucho campesino, tiene mucho cultivo y sus pueblos aledaños. Entonces era como ir donde los abuelos de pronto el fin de semana largo o hacia las vacaciones y donde se encontraban los primos y la familia para esto. Básicamente pues todo sucede allí, nosotros íbamos desde muy pequeños, empezamos a conocer el campo, a conocer los cultivos, casi siempre cazaban las épocas de cultivo del maíz, porque eso tiene sus ciclos, y casi siempre que íbamos en vacaciones encontrábamos los maizales, que son líneas perfectas de infinitas cañas de maíz y con sus frutos, y allí jugábamos todo el tiempo. Jugábamos entre ellos a las escondidas, bueno, ese tipo de cosas que es bien interesante, sobre todo para un niño de corta edad. Básicamente pues en eso pasó nuestra infancia, en estar en el colegio y en esperar el fin de semana o las vacaciones para ir donde la abuela. Cuenta la gente de la región que en el maizal de la finca del abuelo de Fabio, el diablo aparece no a la hora que todos esperan, a medianoche. Aquí el diablo aparece a las 3 de la tarde. Y ya los más osados entonces empiezan a decir que lo han visto pasar por ahí, que da vueltas o que en cierta época pasa o cuando hace mucho sol, bueno, ese tipo de cosas. Y cómo invocarlo también. Más o menos hacia los 7 años estábamos jugando dentro del maizal con los primos, nos estábamos escondiendo. Sentí que me iban a encontrar y entonces me levanté rápidamente y fui a cambiar de lugar, y lo que me encontré fue de frente un espantapájaros. Y que cuando él lo vio se sintió muy impresionado por esta imagen. Cuando sucedió todo esto, Fabio era tan solo un niño. El tiempo pasó, pero en su cabeza quedaron grabadas a fuego las imágenes de aquel terrible espantapájaros y los recuerdos de las leyendas que contaban los peones acerca de las apariciones del diablo en el maizal de la estancia de su abuelo. El tiempo pasó y 10 años más tarde, Fabio tuvo que volver a aquella estancia. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer.
más o menos para el año 92, cuando recién cumplía los 16 años, tuve la oportunidad de volver para quedarme unos días un poquito más largos, unas vacaciones un poco más largas, encontrarme exactamente con mi prima, pues con mucha gente, pero en especial con ella, para simplemente mirarnos y entender que había algo que había quedado como entre el tintero, algo que nos llamaba muchísimo la atención y que queríamos descifrarlo. Volvimos a sentarnos, esta vez un poco más grandes en las fogatas, y a escuchar las mismas historias hacia la mitad, o sea, entrada la medianoche, las historias del diablo que se seguía apareciendo después de 10 años, 9 años. Entonces la cosa revivió simplemente y decidimos que ya éramos grandes, que ya nos podíamos mover, que ya podíamos hacer algo un poquito más allá, y decidimos investigarlo. Decidimos darnos a la tarea de saber si definitivamente el diablo pasaba por allí. Más aún, si el diablo existía o no existía. Ella estaba en ese entonces con una amiga pasando las vacaciones. Ellos habían escuchado un poco en detalle más lo que había que hacer para poderlo invocar. Nos reunimos en la tarde, estuvimos charlando sobre lo que íbamos a hacer y lo estuvimos planeando, la verdad. Unos minutos antes de las 3 de la tarde, hora que dicen que el diablo aparece, se dirigieron al maizal para sacarse aquella duda en el lugar de los hechos. Nos fuimos directo al maizal, que estaba un poco retirado de la casa. Caminamos un par de minutos, no mucho, se podía ver a lo lejos. Apenas llegamos allí, como que se bajó el entusiasmo de las mujeres, se bajó el entusiasmo sobre todo de la amiga de mi prima, y dijo que no, que definitivamente no, y que ella no, y lo estaba dudando y que no quería entrar. Y decidimos entrar. Ella no tuvo opción, siguió detrás de nosotros y empezamos a entrar por las filas del maizal, buscando el centro de la plantación. Y muy juntos, obviamente, muy asustados, teníamos 16, 17 años, pero pues igual el miedo se empieza como a apoderar de nosotros. En los maizales no se escucha absolutamente nada, es un silencio sepulcral. A veces cuando hace viento se mueven las ramas y se chocan y suenan, ¿no? Solamente se interrumpía ese silencio cuando nosotros caminábamos por el piso o por el roce con las hojas del maíz. Llegamos a lo que nosotros considerábamos que era como el centro del maizal. Y en el punto justo, según ellos, empezaron a asumir un ritual que la amiga de la prima les había contado, que era la mejor forma para invocar al diablo. Se pararon en triángulo, dibujaron frente a ellos una cruz al revés, como parada de cabeza. Y se supone que cuando empezaban a dibujar esto, ellos debían concentrarse en ese triángulo y generar una energía capaz de invocar al diablo. Y entonces debían pensar en el nombre del diablo, en la imagen del diablo, y repetirlo tantas veces como fuera necesario para poder llegar a ese punto exacto donde el diablo aparecía. De pronto sentimos un ruido. Yo sentí un ruido en la parte de atrás mío, como si alguien hubiera pasado. Yo como una especie de sombra que se metía entre las mismas cañas. En ese momento la amiga de mi prima entró como en un shock nervioso y empezó a gritar el diablo, y salió corriendo por todo el centro del maizal. Entonces mi prima se asustó por su amiga y también decidió correr y empezó a llamarla a gritos. Entonces quedé entre ella que gritaba el diablo, yo que buscaba la sombra que había visto y no la volví a ver. Fue un momento crucial, decisivo. Creo que fue la necesidad de Fabio de descubrir lo que estaba pasando allí
que lo hizo entre el miedo y entre el terror y entre la curiosidad de su edad, caminar como hacia donde supuestamente estaba la sombra. Y cuando Fabio empezó a caminar, empezó a sentir más miedo. Caminó tan lento, tan lento. Lo único que escuchaba eran sus pasos sobre la hierba. Justo hasta el momento donde entre una caña y otra, Fabio se aterroriza porque se encuentra de frente aquella imagen que hace muchísimos años lo había asustado y que era la imagen misma de ese espantapájaros horrible que estaba ahí. Yo sentía que si le daba la espalda algo iba a suceder, iba a cobrar vida, iba a hacer algo o de ahí iba a salir algo. Entonces traté de retirarme un poco al ver que no pasaba nada, pero sin darle la espalda. En ese momento sentí que alguien se aproximaba a mí. Pudo pensar que era su prima y su amiga que habían regresado, o el mismo abuelo que había ido a buscarlos. Así que Fabio cuenta que lentamente giró para encontrarse de frente con quien venía. Se encontró con la imagen más aterradora que jamás pudo imaginar. Apenas terminé de verlo, como que lo identifiqué. Salí corriendo y corriendo y corriendo para acabar de andar en el maizal. Cuando logré salir de las filas del maizal, me encontré con mi prima y con su amiga. Su amiga estaba atacada, llorando. Volvimos antes de que los hombres se hubieran acostado. Estuvimos metidos en un cuarto toda la noche, recordando, cada vez que cerrábamos los ojos veíamos yo veía la imagen que había, la figuraba nuevamente, y si no era esa imagen, entonces era la imagen del espantapájaros, y las cosas quedaron desde ese día, desde el amanecer, en silencio. Muchas personas por ahí a veces quieren descifrar misterios como vos lo hiciste hace un tiempo atrás, pero por ahí no saben que lo que está del otro lado de la puerta puede llegar a paralizarnos del miedo. ¿Cuál sería tu consejo para todos aquellos que estén buscando por ahí ir un paso más allá de quizás lo que tendríamos que ir? Ahora cuando vemos todo y recogemos todo, yo me doy cuenta que casi que lo que vi o lo que viví, muchas veces ya me lo habían contado en la fogata. Entonces es cuando yo me devuelvo un poco a la sabiduría popular, a la sabiduría del anciano. Cuando el anciano te cuenta algo, por absurdo que sea, tal vez te está diciendo algo muy real. Y yo no sé hasta qué punto sea necesario ir a mirarlo a ver si de verdad es real o no. Fabio había escuchado las historias que contaban tanto su abuelo como los peones de la estancia, pero igualmente decidió ir al maizal y allí vio al diablo, supuestamente porque en realidad no se detuvo a averiguar quién era aquel extraño. Pero lo que sí se llevó aquella tarde fue un recuerdo que hasta el día de hoy lo dejó marcado. A través de su experiencia, este joven colombiano comprendió que no se debe subestimar a las leyendas urbanas, sino que más bien hay que respetarlas, porque hasta el mismo diablo es capaz de presentarse hasta en los lugares más insólitos para hacerle frente a todos aquellos que se atrevan a desafiar o a poner en tela de juicio a las voces anónimas.